Mm. Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Andrés Durán les saluda, docente de la asignatura de Administración de Riesgos Financieros. Si me regalan un segundo, por favor. Ok, creo que ahí está mejor. Estábamos casi sin iluminación. Esta corresponde a la 15ª semana de estudios de este presente periodo académico. Estamos ya a una semana prácticamente de terminar el- los estudios de esta asignatura. Quería, quería felicitar, he visto algunos de los trabajos de las actividades suplementarias, creo que hay unos que están muy bien, me parece que hay otros que em, se quedaron cortos, todavía no acabo de revisar. De todos modos, espero que en el transcurso de la próxima semana puedan tener todos ya su calificación. Usualmente reviso primero y conforme esté el promedio, digamos, del comportamiento de la exposición de los trabajos, suelo asignar calificaciones, ¿de acuerdo? Hay estudiantes que han empleado empresas iguales, en cuyo caso voy a asignarle la mejor calificación a aquel que sobre la misma empresa ha hecho un mejor análisis, ¿de acuerdo? Bien, entonces estamos concluyendo con la unidad de riesgos financieros. Particularmente hemos revisado riesgos de mercado, riesgos de interés, riesgos de liquidez, riesgos de crédito y por último estamos revisando desde la semana pasada el famoso riesgo de divisas, que está asociado al riesgo cambiario o al riesgo especulativo también en divisas. Según la operación que se realice, digamos, si es que hay una operación de compra-venta directa, pues tenemos un riesgo transaccional, pero si es una actividad complementaria, puede afectarse pues directamente a la economía de un país y decimos que es un riesgo más bien económico, una industria, por ejemplo, como el turismo, ¿de acuerdo? Que no necesariamente por su acción una empresa va a estar expuesta al riesgo de divisas, sino que por el entorno macroeconómico puede verse afectado por el riesgo de divisas. En esta clase de hoy, la idea es un poco, pues, conceptualizar mejor los riesgos y hablar de coberturas, creo que lo mencioné la semana pasada, con derivados financieros para aquellos que realizan operaciones de Forex, aquellos que realizan compra-venta de divisas. Bien, voy a compartir con ustedes la pantalla. Creo que ahí ya se ve. Bien, entonces, evidentemente, complementando el comentario que se hace un momento, de una u otra forma, las economías en general están expuestas al riesgo de divisas, ya sea de manera directa o indirecta. Pero para entenderlo mejor vamos a enfocarnos en aquellas operaciones o aquellos riesgos que están relacionados con aquellas empresas que tienen relación directa con operaciones en monedas de otros países. De este modo, decimos que las empresas que realizan transacciones internacionales, y cuando digo transacciones es intercambio de bienes o servicios, ¿ok? No solamente comunicaciones, que tiene que haber cambio, intercambio de bienes y servicios que son compensados económicamente, monetariamente. Entonces, las empresas que realizan transacciones internacionales
se ven expuestas a que sus flujos de efectivo se vean afectados por el tipo de cambio. Y cuando hablamos del flujo de efectivo, ya empezamos a hablar también de estados financieros. Imaginemos un estado de resultados. Se puede ya ver afectado el ingreso o los costos por los tipos de cambio. Si una empresa exporta, me invento, materias primas al extranjero y la moneda extranjera con la que se comercia se deprecia, los ingresos de esta empresa exportadora van a ser menores. Mientras que si una empresa importadora, o sea, si una empresa es importadora y la moneda local se deprecia, va a tener que pagar más por sus importaciones. ¿De acuerdo? Vemos cómo se pueden afectar los ingresos y cómo se pueden afectar a los gastos producto de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Aquí tenemos un ejemplo tomado de Mascareñas, en donde vemos cómo una empresa que opera en diferentes países, digamos que presenta sus estados financieros en dólares y en euros, puede cambiar los resultados de acuerdo al tipo de cambio, ¿ok? Entonces, si vemos al lado izquierdo, tenemos unos flujos operativos en dólares y otros en euros, el equivalente en euros. Si se dan cuenta, cuando el euro está en 1,05, el margen operativo es del 15%. Esto es producto de dividir el levita para los ingresos. Sin embargo, si el tipo de cambio sube 10 centavos, ¿de acuerdo? Entonces, el margen operativo pasa del 15% al 6,90. ¿Se dan cuenta cómo fluctuaciones en los tipos de cambio pueden hacer que los resultados y los rendimientos en general sean diferentes? Por eso hablamos de un riesgo de divisas. O sea, el riesgo entendido como este evento futuro cuya ocurrencia es ajena a la voluntad de las partes, cuya ocurrencia es incierta y que de materializarse sus consecuencias son económicamente desfavorables. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que es un riesgo, porque el momento en que se materializa una apreciación o una depreciación, se puede afectar ingresos o costos, ¿de acuerdo? Y con eso afectar directamente el resultado, evidentemente. Aquí tenemos otro ejemplo. Si una empresa colombiana que exporta banano, cuyos ingresos son en dólares y sus costos son en pesos colombianos, si el tipo de cambio pasa de 1 a 2 pesos por dólar, entonces la empresa va a tener un mayor margen operativo. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que decíamos hace un momento. Se pueden afectar por el tipo de cambio tanto a los ingresos como a los costos, ¿ok? De ahí que como ven, en el ejemplo de Mascareñas, el rendimiento se vea afectado por fluctuaciones en los tipos de cambio. Si se habla de riesgos que impliquen flujos monetarios, esto es lo que les decía al comienzo, cuando hay flujos monetarios en otras monedas, entonces hablamos de un riesgo transaccional, es decir, el riesgo directo por el hecho de comprar o vender en otros países con otras monedas. En nuestro caso, el dólar, pues ventajosamente es ampliamente aceptado en el mundo, prácticamente ha sido la moneda mundial durante muchas décadas. Tal vez no es algo que nos afecte tanto, excepto por mercados como la Unión Europea. ¿Ok? Sin embargo, también existen otras exposiciones al riesgo de divisas para aquellas empresas que nada tienen que ver con el comercio internacional. Es decir, empresas que no tienen flujos en otras monedas, empresas que no compran y venden en el exterior, pero que por efecto de las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden ver afectadas sus economías, afectadas o beneficiadas. Pero recuerden que cuando hablamos de fluctuaciones, si en un periodo pues igual te beneficia, en otro igual te puede castigar. Por ejemplo, y yo siempre traigo a colación el caso de
Argentina, hace años, recordarán, el tipo de cambio estaba tan depreciado el peso argentino que nosotros los ecuatorianos con dólares podíamos comprar muchas cosas relativamente muy baratas en el exterior, en Argentina por poner el caso. De modo que Argentina se llenó de turistas, se llenó de personas de diferentes países que venían a comprar desde tecnología hasta ropa, electrodomésticos o hacer turismo propiamente dicho. Entonces, cuando a pesar de que yo o una empresa, digamos, una empresa, no realice intercambios económicos, financieros, monetarios, digamos, con otros países, puede verse afectada eh, o puede estar expuesto a un riesgo de divisas por la afectación económica de la misma. O sea, cuando es una afectación macroeconómica que, que mueve el comportamiento industrial de una industria determinada. Aquí ponemos un ejemplo, el turismo, ¿no? En la exposición económica, las empresas no tienen flujos económicos con el exterior. Se ven afectadas porque sus potenciales clientes, si son extranjeros y tienen en cuenta el tipo de cambio. ¿Ok? Eso es lo que decíamos de del riesgo de posición económica. No tienen flujos económicos del exterior, pero sus clientes consumidores sí son extranjeros y tienen en cuenta el tipo de cambio. Entonces, pues en el caso de Argentina, que depreciado, decíamos que estaba la economía, el peso devaluado. Entonces, evidentemente, pues el que tenía que elegir entre ir a Chile o Argentina, muy probablemente sí iba a ir a Argentina, para aprovechar los precios bajos, llamémosle así, que tenía en esa época. Barreiro, por otro lado, las define como la sensibilidad de los flujos de caja a los tipos de cambio, aunque no haya riesgo cambiario. ¿De acuerdo? Es decir, aunque realmente no realice operaciones o transacciones en divisas. Voy a compartir con ustedes estas diapositivas porque me interesa que puedan ver estos recursos educativos abiertos. ¿De acuerdo? Un segundo, a ver si lo puedo proyectar. Un segundo. Ok, aquí está. Este es el video que me interesa que vean. ¿De acuerdo? El de riesgos de comercio exterior. Esto es del Banco Sabadell. Banco Sabadell es un banco bastante grande, catalán, en la comunidad autónoma de Cataluña, en España, donde se explica bastante bien los riesgos de el comercio exterior. ¿De acuerdo? Aquí se va a hacer alusión especialmente al Forex, que el Forex es la compraventa de de divisas, ¿ok? Bien, continuemos con la presentación. Magister, sí, me Eh, puede ayudar con el video. También el video aquí. A ver, les comparto en el chat. Ese es realmente el que me interesa que revisen, ¿ok? Gracias, Magister. En la clase grabada, pues también va a quedar grabado este link ahí para que lo puedan revisar. A ver, un segundo.
Bien, entonces esto que hemos visto, esta primera parte, es lo que decimos que son los riesgos cambiarios, ¿no? Asociados a las fluctuaciones de los tipos de cambio. Ahora, para todo riesgo debe haber una cobertura, ¿ok? Para todo riesgo algo se debe poder hacer para mitigar los riesgos. Recuerden que siempre que se habla, no sé si tienen una asignatura propiamente que se llame riesgos, pero siempre que se estudian riesgos financieros, se estudian con un objetivo, que es cuantificarlos para mitigarlos, ¿de acuerdo? No se estudian riesgos porque sí, para hacer algo. No, se estudian los riesgos eh, financieros, se estudian los riesgos en general, particularmente en esta clase de riesgos financieros, para identificar cómo mitigarlos. Y efectivamente, hay operaciones de cobertura que se pueden realizar, muchas de ellas con eh, opciones, futuros, forwards, que son derivados financieros. Ahora bien, antes de entrar en esta explicación, yo quería comentarles, tuve la suerte yo de trabajar en una bananera muy grande aquí en el país y relativamente no es tan difícil una vez que se identifique el riesgo cambiario tomar decisiones fáciles, llamémoslo así. Voy a poner un ejemplo. Esta empresa bananera recibía algunos de sus pagos pues en casa, en Ecuador, y otros de sus pagos en el exterior. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente lo que les decía al comprador, en este caso del banano, le decía, pues, págame el 80% directamente en Ecuador, en dólares, y el 20% en tal cuenta en euros. ¿Ok? De modo que cuando teníamos que comprar, yo estaba en el departamento de compras, cuando teníamos que comprar materias primas en euros del exterior, teníamos ya una cuenta en euros. ¿De acuerdo? O sea, la empresa esta tenía, no una, pues varias cuentas en euros, otras en libras de esterlinas, según de donde necesitara comprar las materias primas. Parte de las negociaciones que hacía con sus clientes es que estos le pagaran pues una parte en dólares, otra parte en libras esterlinas y otra parte en euros, por poner un ejemplo. ¿Ok? Como digo, Ecuador en este sentido es muy beneficiado de tener el dólar, porque es la moneda mundial prácticamente. Entonces, digo esto porque las operaciones de cobertura con derivados financieros son complejas, ¿de acuerdo? Son complejas, son onerosas y muchas veces, por ejemplo, si hablamos de un importador, un exportador de commodities, el acceso a estas coberturas para estos niveles de ventas, o sea, por ejemplo, una factura de 50 millones de euros, vas a necesitar gastar muchísimo dinero en operaciones de cobertura para mitigar ese riesgo, cuando probablemente lo más fácil sea tener una cuenta corriente en el banco de la divisa exterior. ¿Ok? Entonces, quiere decir, si bien se pueden hacer operaciones de cobertura con derivados financieros, muchas veces el sentido común puede hacer que sea más barato tener simplemente una cuenta corriente en un banco en otra divisa. ¿Ok? Esto no es regla, esto no es para todos los negocios, evidentemente depende mucho de volúmenes, no es lo mismo cuando estamos hablando pues de $100,000 a cuando estamos hablando de una operación de 50 millones de dólares, ¿ok? Hay diferencias y yo cumplo como docente con explicarles lo que pasa en la vida real. Muchas veces sí se realizan coberturas con derivados financieros, aquí en Ecuador se hace muy poco. Normalmente lo que se hace o lo que hacen los ecuatorianos lo hacen a través de banca inversión americana y muchas veces lo que hacen es aplicar el sentido común. ¿Quiénes? Las pymes, por ejemplo. Entonces, yo tengo un buen amigo que tiene una industria, sí, bueno, es una fábrica de zapatos y venden de manera local y de manera internacional. Y muchas de sus materias primas son internacionales. Y él hace esto. Él pudiera hacer coberturas con derivados financieros, por supuesto, porque además la banca de inversión europea te lo permite también. Simplemente para lo que cuesta en tiempo, en dinero y en el profesional que maneje sin margen de error mayor estas operaciones,
le sale más barato tener una cuenta corriente en euros. Así de sencillo, ¿ok? Bien, al margen de eso, evidentemente, pues vamos a aprender a hacer, o bueno, hacer una pequeña introducción. La verdad, tienen que estudiar ustedes y yo estoy aquí dándoles un aperitivo nada más de lo que se puede hacer como cobertura de exposiciones cambiarias de una empresa. Entonces, para eso se pueden utilizar derivados financieros como forwards, opciones y futuros. Particularmente el mercado de divisas es, hasta lo que sabemos, el de mayor tamaño por número de activos, ¿de acuerdo? Se conoce como Forex. Esto es básicamente compra-venta de divisas. Tienen que saber que este es una el riesgo aquí es grande porque decimos es un juego de suma cero, es decir, alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. O sea, para que alguien gane, alguien tiene que perder. ¿De acuerdo? No es como en las acciones. En las acciones, pues tres personas compran acciones de una empresa y si por especulación crece el precio de la empresa, las tres personas ganan. Solo por especulación. Compran en 100, sube el mercado por lo que sea a 103, todos ganaron un 3%. Cuando hablamos de Forex, estamos hablando de que para que alguien gane ese 3%, alguien tiene que perder ese 3%. ¿De acuerdo? Este es el riesgo intrínseco en las operaciones de arbitraje que se realizan en mercados de divisas. Y sepan ustedes cómo también funciona esto. Sepan ustedes que esto muchas veces lo hacen algoritmos programados, que piensan mucho más rápido que la mente humana y que están mucho más cercanos a las fuentes de la información. Aquí es clave la información, o sea, qué país va a depreciar o va a devaluar una moneda o, o qué va a decir un banco central, es decir, si es que igual tienes la suerte de estar cercano ser amigo, estoy exagerando un poco, del presidente de la Reserva Federal, los tipos de interés van a bajar, va a afectar a las divisas, entonces pues igual tomas una u otra posición oportunamente. Pero si no, cuando se libera esa información en el mercado, hasta que vuelva al equilibrio, esas operaciones de arbitraje usualmente suelen ser detectadas por computadoras antes que por personas. ¿Ok? Bien, bueno, nuevamente les cuento porque hay muchísima publicidad de traders en línea y, insisto, aquí no es tan fácil como meterse y ganar dinero. ¿Ok? Hay que estudiarlo y hay que ser muy cauteloso. Existen comisiones de entrada, también existen muchas veces comisiones de salida. Es decir, para realizar una operación de compra, igual te cuesta, usualmente son porcentajes fijos, es decir, valores fijos o porcentajes de la operación. Y para retirar el dinero, a veces suelen también haber comisiones. Entonces, hay que tener en cuenta que, pues, igual en una operación de tipo de cambio pueden variar centavos entre dólar y el euro, pues se necesita un volumen grande. Si tienes que realizar una operación de compra-venta igual de 100.000, 300.000 euros para que te signifiquen o te compensen esos centavos que ganas menos la comisión que te va a cobrar el trader. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son las principales monedas? Estamos hablando del dólar, sin duda, el euro, el yen y la libra esterlina. Estas son las principales monedas en ser comercializadas en mercados bursátiles. Bueno, el yen con las restricciones que implica, ¿no? Bien, vamos a poner un ejemplo de una cobertura con un forward. Un director financiero de una multinacional con sede en Estados Unidos tiene que pagar 1 millón de libras el año que viene. Sus predicciones le indican que la libra se apreciará, va a pasar de $1,34 a $1,36. La tasa de depósitos en Estados Unidos es del 4 anual, mientras que la tasa de depósitos en el Reino Unido es del 4% anual, mientras que en Estados Unidos es del 3%. Los depósitos en libras esterlinas tienen base 3,65, mientras que los depósitos en Estados Unidos tienen base 3,60. Lo primero es determinar el tipo de cambio forward, es decir, al futuro, a un año para comprar las libras esterlinas. Para esto, pues utilizamos cuando empieza el semestre pasado, no el ciclo, sí, el bimestre pasado, aprendimos de tipos de cambio, entonces vemos que se utilizan las tasas eh, em, pasivas
del Reino Unido y las tasas pasivas americanas para realizar la conversión. Entonces sabemos que el tipo de cambio forward del, dentro de un año va a ser de 1,32 dólares por cada libra. El riesgo del tipo de cambio se puede cubrir comprando 1 millón de libras con una cotización de 1,3276 por el valor de 1.327.000 dólares. Con esta operación, el director financiero sabe que va a pagar su deuda en un año a un precio fijo y tendrá un coste de 1.327.000. Claro, a esto hay que sumarle el costo de, de- del derivado. ¿Dónde está? Bueno, nos dice el derivado. Bien. Cuando pase el tiempo y llegue el momento de pagar, el director financiero va a ver si ha acertado o no asegurar el tipo de cambio. Me suena esto que lo que compra es una opción. No nos dice, no nos dice, pero esto estamos hablando de una opción a todas luces. Dice, cuando pase el tiempo y llegue el momento de pagar, el director financiero verá si ha acertado o no al asegurar un tipo de cambio. Si el tipo de cambio pasado un año fuera 1,38, entonces el director financiero tendrá que pagar 1.380.000 dólares. Sin embargo, al cubrir la operación, habrá ganado 52.000 dólares. ¿Ok? Este tipo de exposición se denomina exposición de transacción. Ah, ok, es con un forward, ¿de acuerdo? Aquí estamos con un forward. Es decir, va a tener que hacer la operación. En el ejemplo 3 vamos a ver con opciones, que aquí va a decidir si realiza o no la operación. En el forward está obligado a realizar el intercambio. Con las opciones, al comprar el derecho, no necesariamente tiene que realizar la compra o, o ejecutar la opción. Entonces, un gestor de tesorería de Estados Unidos tiene que pagar 1 millón de euros en 6 meses a partir de hoy. Tiene la duda de comprar un forward o de comprar opciones call at the money. Recuerden, esto vimos todo el bimestre pasado. Supongamos que la prima de la opción es de bueno, de 1 euro pagado por la opción. La opción cotiza a 1,60 por euro. Si pasados los 6 meses la cotización fuera inferior a 1,60, entonces la opción no se ejerce. Compro directamente la moneda en el mercado spot, después de 6 meses, no forward, spot en 6 meses. Si la cotización del dólar fuese superior al 1,60, entonces sería más rentable ejercer la opción. Pero aquí, obviamente, hay que considerar el costo de la compra de la opción, ¿ok? Si el euro acaba a 1,63, la empresa tendría que pagar 1.630.000 dólares si no hubiese utilizado un derivado para la cobertura. Pero al utilizar la opción call puede bajar el costo de pagar la deuda. En este caso gana 30.000 dólares por la opción, 1,63 menos 1,60. Si las opciones cuestan 10.000 dólares, acabaría pagando 1.610.000 para poder pagar su deuda de 1.030.000 euros. Entonces, en la práctica no es que se gana 30.000, sino 20. Hombre, está claro que está bien ganarte 20.000, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir es que miren los valores que se comprometen. Estamos hablando de 1 millón de dólares, ¿de acuerdo? Entonces, estas son compras, son ventas muy grandes, el riesgo es grande. Por eso lo que les decía hace un momento, probablemente conviene que pues me paguen directamente en la divisa, en un banco en el exterior, y eso colocarlo a una tasa efectiva, una tasa pasiva. Si decíamos que estaba al 4%, creo que en UK, ¿no es cierto? Sí, aquí está, aquí vemos, al 4%. Igual tener el 1.600.000 al 4%, 6 meses, te sale más o menos igual y te ahorras todo el proceso, ¿no? Bueno, declaración, si se quiere realizar una cobertura de venta de divisa, obviamente, pues si es para venta, estamos hablando que van a estar una opción put, o sea, se compra una opción put. Bueno, esto lo vimos el ciclo pasado. Bien, con esto terminamos la tutoría del día de hoy. Pues, como digo, es una introducción, siempre se lo recuerdo a lo que es el contenido académico de la semana. Si tienen dudas, por favor, encantado de poder ayudarles.
Lo dicho al principio, espero tener listas sus calificaciones en el transcurso de la próxima semana. Que tengan una buena tarde. Magister, una pregunta. Sí. Eh, Sobre los ejercicios que se van a presentar la siguiente semana, ¿cuáles serían? Los ejercicios de la siguiente semana. A ver, déjeme ver qué hay la siguiente semana. Pero no tenemos actividades ya para la siguiente semana. Unos ejercicios serían. A partir del cuestionario hay otra tarea. Ah, ok, la tarea de riesgo de mercado y riesgos de divisas. Claro, Efectivamente. sí, sí, sí. Mm, tiene toda la razón y eso no les mandé en el anuncio. Espérense un segundo, ¿ok? A ver, voy a... Un segundo. Tengo, tengo... tengo que mandarles, aquí tengo los ejercicios. Tengo que adjuntarles los ejercicios, pensé que lo había adjuntado en el anuncio académico. Me queda pendiente, voy a revisarlo. Si no lo hago hoy, lo hago a más tardar mañana. Em, Eso, pues la verdad es que tienen toda la semana para hacerlo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Yo voy a subirlo lo antes posible. No es especialmente difícil, ¿de acuerdo? Están basados en los textos que tenemos de apoyo. Ok. Pensé que esto lo había, pensé que esto lo había juntado. ¿Sabe cuál fue el problema? Que por algún motivo no me aparece en Canvas la actividad. Y usualmente yo trato Ah, de mostrar lo mismo que a ustedes les aparece para evitar confusiones, pero por algún motivo no me aparece la actividad disponible. No sé por qué, no claro, lo sé. desde esta semana ya estaba Claro, pero a mí no me activada. aparece disponible. Es decir, he tenido que entrar a la actividad a buscar y ahí me aparece. Ok, yo les voy a pasar los tareas, los ejercicios. Como digo, no es nada especialmente difícil. Todo esto está relacionado con riesgos de tipo de cambio y esas cosas. Bueno, Mati. Ok, un gusto. Yo voy a es que seguir aquí conectado. Cualquier inquietud, ya voy a revisar exactamente los ejercicios para compartirlos de una vez. Le agradezco, José. Buenas noches. Bueno, Mati, pero igualmente, gracias por su tiempo. Pase bien.